Vayamos a una revisión general y particular en una rápida, sencilla y profunda retrospectiva sindical del cómo y por qué estamos hoy aquí. Resaltan la aparición de la mayoría de los sindicatos universitarios del país en los años 70, a través de la aparición de un deseo unificado y organizado con capacidad para defender, con mejores herramientas, los intereses de los trabajadores académicos y administrativos de la universidad ante la tajante y súbita política de restricción financiera a las instituciones de educación superior de parte del Estado mexicano, y la construcción, por otra parte, de una universidad dirigida y accesible a las clases sociales más castigadas de la población, que es quien prepara a los hijos de los trabajadores y que también, a su vez, hiciera extensivos los resultados del conocimiento y la investigación a las unidades laborales de producción, que a fin de cuentas son quienes impulsan el desarrollo pleno de la nación. Durante este decenio en el ámbito nacional, se vivieron intensas luchas por organizar y fortalecer un sindicalismo independiente frente a los ofrecimientos y amenazas por parte de los organismos corporativos incorporados al partido oficial. Hay que recordar que en esa época, el país era recorrido por una ola de insurgencia nacional sindical, y en este tirante ambiente social, el sindicalismo universitario crece y se consolida con su reconocimiento jurídico ante las autoridades laborales prácticamente en todas las universidades públicas de México, a pesar de una fuerte campaña antisindical y anticomunista nunca antes vista. En términos generales, todas estas acciones se desarrollaban sin un marco legal preciso. Algunos sindicatos habían conseguido normar sus relaciones laborales con las autoridades universitarias con el apartado A del artículo 123 constitucional, cuya vigencia se extendía a todos los trabajadores asalariados del país. Otros más habían aceptado ser incluidos en el apartado B, que norma las relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, sin plenos derechos laborales a los que son acreedores los del anterior apartado. La mayoría de las universidades solo había llegado a acuerdos bilaterales con sus sindicatos, ajenos a dichos preceptos legales y, por tanto, con una mayor inseguridad jurídica en sus relaciones. A finales de 1971, la entonces Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se transformó en Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, con la finalidad de obtener personalidad jurídica y así poder convertirse en interlocutor de los trabajadores ante las autoridades universitarias. A principios del año siguiente, la organización creada inició los trámites para obtener su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Meses después, y ante la negativa de otorgarles el registro y la renuncia de las autoridades universitarias de entrar en negociaciones, estalló la huelga centrada en la exigencia del reconocimiento del sindicato y la firma del contrato colectivo. Tras las propuestas siguieron las acciones, y en marzo de 1977 se creó el STUNAM, con la fusión de los sindicatos administrativos STUNAM y académicos SPAUNAM, de la máxima casa de estudios del país, cuya primera prueba de fuego sería la huelga de 1977. Sus principales demandas establecerían el reconocimiento de la unidad sindical de todos los trabajadores universitarios y la firma de un contrato colectivo justo y legalmente reconocido. Este movimiento transcurrió en un ambiente de solidaridad nacional de parte de los trabajadores de las universidades del país y bajo una lluvia de consignas antisocialistas de parte de los sectores conservadores y de los medios de comunicación que se oponían a la acción sindical. Finalmente, toda esa campaña terminó con el violento rompimiento de la huelga, para el cual utilizaron 12,000 policías del Departamento del Distrito Federal, quienes sitiaron y desalojaron la ciudad universitaria la madrugada del 7 de julio de 1977. Arrestaron a más de 530 personas y consignaron a 6 de sus líderes, entre otros Nicolás Olivos Cuellar, Eliezer Morales y Rosalío Güences Reza.
llevamos en el pasado, en las espaldas, la responsabilidad de su creación. Pues sufrimos los embates, la resistencia de las autoridades universitarias y, hay que decirlo con toda claridad, del gobierno en sus estructuras, en sus intereses. Fue muy difícil lograr no solamente nuestro registro ante la autoridad laboral, sino el reconocimiento en muchas de nuestras propias gentes, que en un inicio, en forma romántica, pensaron que un sindicato era más bien para trabajadores obreros, para trabajadores de otras instancias laborales y no para la universidad. Era muy poco el salario que se pagaba para empezar. No había ninguna de las prerrogativas para seguridad social. En aquel entonces, pues carecíamos de todo y había gente que se dedicaba en su mayor parte a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Había muy pocas escuelas particulares, apenas estaba el Cristóbal Colón, Héroes de la Reforma, la Loyola, el Colegio Morelos, que ya brindaban estudios de preparatoria, cuando menos. Ahora ya son universidades que ofrecen hasta doctorado. Y más adelante logramos ya nuestra inserción al Instituto Mexicano del Seguro Social a través de las negociaciones que se llevaron a cabo y las presiones para que se nos considerara como trabajadores comunes y corrientes y que tuviéramos la misma prestación que todos nuestros hermanos mexicanos trabajadores. A nosotros no nos fue fácil colocar las banderas de huelga, no una, muchísimas veces. No nos fue fácil salir a las calles a exigir y a gritar nuestras demandas. Fue muy difícil. En esto nos acarreó problemas en nuestras vidas personales, familiares, con la policía, con los gobiernos estatales, municipales. Fuimos víctimas de persecución, fuimos víctimas que se nos interceptaran los teléfonos en las casas, de la vigilancia de gobernación día y noche, de que nos golpearan con toletes en las marchas o nos golpearan los policías. Todo eso, pues tuvimos que soportar en el despertar de un sindicato. Para ser titular en una cátedra, en cualquiera o cualesquiera de las instancias académicas, debía tener o un concurso de méritos o un examen de oposición. Pero además ostentar un título universitario con cédula profesional registrada. Esto se encuentra en la ley orgánica de la universidad. En aquel entonces no se necesitaba ni título profesional ni universitario. A ver, que no había estudiado ni la preparatoria y estaba dando clases. Otra cláusula importante pues era el tema del aguinaldo. Es decir, los trabajadores académicos no merecíamos aguinaldo alguno. El sindicato ha evolucionado, también hemos visto mejoras. Vaya esta felicitación de 35 aniversario a nuestros hermanos dirigentes y compañeros guerreros del Citahuaém. 35 años se dice fácil. Son 35 años de lucha. Puedo decir que nuestra institución está viva. Y ahora al frente Mario y su gente, con todo cariño, pues le están haciendo un papel digno, decoroso. Una de las cosas más importantes que se ha dado en la vida del sindicato es haber logrado no su fundación, sino la continuación de la lucha social que el Citahuaém emprendió desde su fundación y hasta estas fechas.
¿Por qué decimos su consolidación? Porque cuando nosotros fundamos el sindicato, fui entre los que fundaron esta institución, los maestros estaban totalmente desprotegidos. Me tocó a mí la tarea grande, fuerte, de ir sección por sección, escuela por escuela, para poder hacer el recuento del personal académico, sus condiciones de trabajo y sobre todo irles dando el reconocimiento de su definitividad en las materias y horas que se tenían. Y muchos no nos creían, muchos creían que éramos un grupo de comunistas que buscaban desestabilizar el país, pero no, demostramos. Prueba de ello es de que en 1979 se logró incrustar dos cosas muy importantes. La primera, que en la Constitución Federal se pusiera como a rango de ese tipo de constitucional la autonomía universitaria. Y segundo, que en la Ley Federal del Trabajo se estableciera un apartado especial que hablara sobre el régimen jurídico de las relaciones laborales entre las universidades y su personal administrativo y académico. Nosotros demostramos con esa lucha que los maestros universitarios somos como otros trabajadores, como el resto de los trabajadores, pero en el plano intelectual, donde interactuamos con estudiantes, con autoridades universitarias que tenemos la misma orientación. Y ese grupo de comunistas en el que yo me encontraba, pues hicimos esa labor ardua afuera del CITAUAM y dentro del CITAUAM. Quiero felicitar a todos mis compañeros maestros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por tener una organización sindical muy importante como es el CITAUAM, que a lo largo de 35 años que estamos a punto de cumplir, ha generado siempre una expectativa de positivismo hacia la lucha de los trabajadores, que se ha convertido y ha sido un baluarte en la lucha sindical del Valle de Morelos, del Valle de Cuernavaca, y a nivel nacional ha tenido su reconocimiento. Ojalá y que los compañeros sepan llevar adelante los trabajos de nuestro sindicato, porque nos quedan 40 o 50 años más de lucha sindical. El CITAUAM. Los sucesos de 1968 en México de alguna manera se relacionaron con la Universidad de Morelos en el momento que el maestro Fernando Sánchez Martínez, de la Escuela de Ciencias Biológicas, es detenido en el Distrito Federal porque formaba parte del comité de lucha correspondiente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Esto es, también el Poli participó en el nunca olvidado Movimiento del 68. Fue complicado dialogar con las autoridades universitarias morelenses, a cuyo frente se encontraba como rector el licenciado Teodoro Lavín González, para que se acudiera en defensa de aquel catedrático, y ante la negativa, hubo necesidad de cerrar la escuela y exigir la destitución del primer director, Dr. Fernando Urbán Almanza, de la Escuela de Ciencias Biológicas. A solo 2 años de distancia y permaneciendo en la memoria de quienes conocieron y vivieron la matanza de Tlatelolco, en la década de los 70, Morelos se encontraba convulso debido a los movimientos armados de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Rubén Jaramillo, así como por las movilizaciones sindicales de los trabajadores de Textiles Morelos, IAXA, Ribetex y Nissan, así como los mensajes del obispo rojo, don Sergio Méndez Arceo. En esa época de convulsión social, política y sindical, desde el lejano estado de Chihuahua, arribó al estado de Morelos el líder del Frente Auténtico del Trabajo, el ingeniero Alfredo Domínguez Araujo, en compañía de su esposa, la enfermera Margarita Marrufo Valles. Una vez establecida la pareja, Domínguez Araujo se dedicó al asesoramiento de quienes tenían conflictos laborales en el Valle Industrial de Cuernavaca, y Marrufo Valles se incorpora a la Escuela de Enfermería, cita en las antiguas instalaciones de la Cruz Roja, lo que hoy es y conocemos como Centro Cultural Universitario.
Este escenario hizo posible la convergencia de tiempo y espacio para la vinculación entre el líder del FAT y el estudiante de Derecho, que ya litigaba a favor de los trabajadores sindicalizados e independientes. El hoy licenciado Javier Aragón Sosa, 6 años antes de 1976, se había formado el Sindicato de Trabajadores Administrativos al servicio de la UAM, que por cierto era asesorado por Aragón Sosa. Este hecho venía significando punto de motivación, acicate y ejemplo para los académicos conscientes. Además, porque los sistemas de contratación impuestos por las autoridades de la máxima casa de estudios se caracterizaba por el amiguismo y compadrazgo, particularmente de los directores de las diferentes escuelas de la UAM, que en ese tiempo dirigía el licenciado Carlos Celis Salazar, sistema que violaban flagrantemente los derechos garantizados y consagrados en la Constitución General de la República Mexicana. Era un secreto a voces que las enfermeras Lourdes Domínguez, Margarita Marrufo, Amalia Trenado, Josefina San Vicente y Catalina Carrillo se estaban reuniendo para echar tenebra, orientada hacia la formación de un grupo con miras a hacerlo en grande. También se reunían los maestros de Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Cuautla y en Cuernavaca los docentes de Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas y Preparatoria número 1 de sus 2 turnos. Debido a esta serie de reuniones, provocó que se hicieran visibles los biólogos Roberto Sandoval Camuñas y Rafael Monroy Martínez, del segundo edificio de la UAM, en la actualidad Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Del primer edificio, era evidente la participación de la Escuela de Arquitectura a través de Plutarco Brito e Isabel Vargas. El estudiante de Derecho, también dinámicamente participativo, fue Javier Aragón Sosa, y el único catedrático de esta escuela que participó, abierta y decididamente en esta empresa, fue el licenciado Ertino Avilés Arenas. Asimismo, fue destacada la labor de los compañeros de la Preparatoria 1, tales como los maestros Fausto Montero Yáñez, Celso Gil López, Gustavo Vélez Castillo, Clemente Meléndez Solorio, Imer Sergio Jiménez Alfonso, Óscar Puig Hernández, Juan Donato Rodríguez, entre otros tantos maestros interesados en esta empresa. El rector Carlos Celis Salazar, quien en 1976 estaba por concluir su gestión, tuvo conocimiento de que las huestes académicas se estaban organizando. Se opuso terminantemente a la idea de formar el sindicato, tanto que amenazó a Roberto Sandoval Camuñas y a Gustavo Vélez de correrlos de la universidad por rojos, esto es, por comunistas. Ya transcurrido más de 8 meses de 1976, se deciden convocar a Asamblea General. La cita fue hecha para el día 4 de octubre de 1976 a las 20 horas, bajo el siguiente orden del día. 1. Presentación personal de los participantes. 2. Elección de un presidente de debates. 3. Discusión sobre la estructuración y funcionamiento del sindicato. 4. Discusión y aprobación de los estatutos. 5. Elección del comité ejecutivo. 6. Toma de protesta del comité ejecutivo electo. Y 7. Acuerdos finales y clausura de la asamblea. La asistencia a esta asamblea fue de 20 personas, solo que no eran catedráticos. Por esa razón, se decidió que se socializara y promoviera las firmas de los ausentes y así obtener el número legalmente necesario, que era de 20 trabajadores. O sea, después se fueron agregando las firmas de los simpatizantes. Aquí, cabe relatar la anécdota en el sentido de que al momento de la presentación se veían unos a otros, observándose con extrañeza. O sea, efectivamente los académicos de esa década no se conocían entre sí. Con referencia al punto 4 de la orden del día, se acuerda precisar el nombre de la organización sindical, la cual se denominó
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuyas siglas son SITA-UAM. Dada la armonía y ambiente de cordialidad en la asamblea, cuando se llegó al punto 5 del orden del día, los asistentes voltearon a verse unos a otros, preguntándose ¿quién se avienta? Resulta que durante todo el tiempo empleado para organizar y llegar a esa asamblea, se habían preocupado por organizar, construir, dialogar, analizar y sintetizar, pero nunca repararon en el hecho de que llegaría el momento de la verdad y habría que elegir a un responsable, el secretario general. Ante esta disyuntiva, el primero en hablar fue el compañero Roberto Sandoval Camuñas, expresando: "Yo me aviento". En aras de la honestidad, tenemos que entender que los fundadores del SITA-UAM fueron 20 personas, las cuales legalmente solo podían firmar el acta constitutiva. Esta asamblea histórica fue clausurada por el presidente de debates a las 24 horas del 4 de octubre de 1976. El documento que norma la vida del SITA-UAM comprende la Declaración de Principios y Estatutos. En estos últimos, se mandata que el lema es Unidad y solidaridad en la lucha, aludiendo a la unidad al constituirse el sindicato y la solidaridad refiriéndose a las luchas armadas y sindicales, no solo de Morelos y de México, sino de todo el mundo y en particular con las luchas armadas de los hermanos centroamericanos de El Salvador y Nicaragua. En opinión de los fundadores, quien elaboró el primer diseño del logotipo del sindicato, Plutarco Brito, mismo que participó en la Asamblea Constitutiva, este utilizó el mensaje que representa el puño izquierdo en alto, sobre la base de un fusil. Bosquejo que causó inquietud entre los agremiados, por lo que se decidió más tarde estilizar el logotipo. Por encargo exprofeso del secretario general, biólogo Roberto Sandoval Camuñas, el profesor de pintura Elías Hernández Wilson diseñó finalmente el logotipo que encontramos en la papelería que utiliza el Comité Ejecutivo Central en la actualidad. En 1976 se gestaban 3 movimientos importantes: la toma de las instalaciones de la Escuela de Enfermería por alumnas de la misma dependencia, el movimiento de maestros y alumnos de la Preparatoria Nocturna número 1, orientado al secuestro de autobuses debido a la alza inmoderada en el costo del transporte, y a la organización clandestina de maestros universitarios morelenses para formar un sindicato. La respuesta de la nueva administración de la Rectoría no se hizo esperar, apareciendo de pronto el grupo denominado Asociación de Catedráticos de la Universidad de Morelos, dirigida por el licenciado Hugo Salgado Castañeda, hoy secretario de Turismo en el gobierno del estado, quien representaba al sindicato blanco apoyado por la Rectoría. A tal grado era el apoyo que fueron los primeros en registrarse ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Incluso habían registrado el contrato colectivo correspondiente, contenido solo en 2 hojas, siendo este motivo fundamental para que se impulsara con más fuerza la constitución y registro del SITA-UAM. El registro del SITA-UAM se logró el 14 de octubre de 1976. Para ese entonces ya era presidente de la Junta Local el licenciado Alfredo de la Torre y Martínez, quien exigió que se ratificara el establecimiento del SITA-UAM, para lo cual fue necesario que los maestros afiliados acudieran a las oficinas de la Junta para que, con su firma, se revalidara el evento efectuado el 4 de octubre de 1976. Ante el registro y presencia de 2 sindicatos, movilizaciones, mítines y primera huelga constitucional que duró 3 días en la UAM, el Honorable Consejo Universitario acordó, en sesión extraordinaria del 28 de octubre de 1976, que para efecto de decidir la titularidad
del contrato colectivo de trabajo, se efectuará un plebiscito involucrando a todos los maestros de la universidad y para ello se conformará un colegio electoral, mismo que estuvo formado de la siguiente manera. Por parte del Honorable Consejo Universitario, el licenciado Teodoro Lavín González, ingeniero Federico García Rodríguez y el arquitecto Ricardo Zúñiga Vázquez, en representación de la asociación, cuya planilla se identificaba por el color azul. Estuvieron los licenciados Nora Pineda Pineda y Uriel Carmona Sánchez, de parte del CITA-UAM, que se identificaba como la planilla rojinegra, y por acuerdo de asamblea, estuvieron el ingeniero químico Gustavo Nelín Floren, biólogo Gustavo Vélez Castillo y el licenciado Clemente Meléndez Solorio. Aproximadamente votaron de manera secreta, universal y directa 500 maestros de la UAM en el periodo de 8 días, exactamente del 8 al 15 de noviembre de 1976. Al día siguiente, los principales diarios de Morelos publicaban los resultados de la votación, que fueron los siguientes: planilla azul 206, planilla rojinegra 260, registrándose dichos resultados ante el notario público Teodoro Lavín González, ex rector de la UAM. Fue así como el CITA-UAM finalmente obtuvo la titularidad del primer contrato colectivo de trabajo. La historia oficial del sindicato pues ha sido que el primer secretario no iba a ser el secretario. El secretario iba a ser un compañero que se mató viniendo de Tepoztlán y que por desgracia, bueno, sufre ese accidente. Venía con la compañera Isabel de Arquitectura, este compañero Plutarco. Andaban en la onda del sindicato, él era el que estaba dirigiendo el que nos organizáramos. Tiene el accidente, fallece y quien asume ese espacio con energía, dinamismo y para no dejarlo caer, es Roberto Sandoval. Sí, claro. Llega Imer de secretario general y a los 3 años sucede una coyuntura muy rara. Él militaba en un partido que en ese momento se llamaba Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Y se acababa de abrirse las candidaturas de los partidos de oposición. Fue cuando se dio la apertura. Y en una reunión en el Palacio en la Casa de Gobierno, don Lauro Ortega grilla a la representante del PSUM, que es Flora Guerrero, y le dice delante de la prensa: entonces, como quedamos, Flora, usted va a ser la diputada. 10 metros después, en la calle, llama a los periodistas Flora y dice: no voy a participar. Y Flora, con una valentía y una autenticidad como luchadora social, no participa y se vuelve diputado Imer. A mí me iban a correr de la universidad y yo es así como llego al sindicato. O sea, era en el año de 1983 y sale un acuerdo con el sindicato de que el que no tuviera título y cédula estaba fuera de la universidad, porque había muchos compañeros en ese estatus. Pero eso me sirvió para 2 cosas. Una, conocí al rector de entonces, que luego me tocó trabajar un tiempo con él, a Fausto Gutiérrez, que en el pasillo era un rector de pasillo él. Él no era de la oficina de que mandaba telefonazos o emisarios. Si él necesitaba algo de finanzas, salía de la rectoría e iba hasta finanzas. Si necesitaba algo de la biblioteca, salía caminando y iba a la biblioteca. Era de pasillo. Y en el pasillo me lo encuentro y le digo: ayúdeme. Y no tuvo mejor ayuda que mandarme al sindicato. Y vine al sindicato, hablé con Roberto, me hicieron el favor de apoyarme y mira qué curiosa es la vida. Sí. Al rato fui secretario general. Ahora las revisiones de planta de maestros no son lo de antes, que era un pleito permanente con la universidad, queriendo meter ella a sus trabajadores y nosotros tratando de defender los derechos. Actualmente, con toda la información procesada, una revisión de planta de maestros es una sesión hasta académica, podemos decir, más que administrativa o laboral, ¿no? Y ahora muchos directores e incluso rectores han sido orgullosamente miembros de la organización sindical. Y pues te puedo decir que de los últimos que tú pudieras haber visto, Alejandro Montalvo Pérez, Gerardo Ávila García, René Santoveña Redondo,
y actualmente Fernando Bilbao, que él llega en mi periodo a incorporarse en la universidad como maestro. Bueno, el futuro es un presente que los sindicatos construyen todos los días. Realmente el antecedente histórico, bueno, es el cimiento importante del cual se parte en materia de deseo de seguir con una organización viva, pero la otra tiene que ser el futuro presente. Y el futuro presente del sindicato, desde su origen, justamente ha representado eso, visualizar qué es lo que viene y qué es lo que pudiera presentarse como un motivo de lucha sindical. Sí, a 35 años de la generación de nuestro sindicato, pues primero recordar a todos los que han participado, hayan estado formando parte o no de los comités ejecutivos, el agradecimiento a todos ellos por esto que ahora es tan tangible y tan valioso para nosotros, que es la organización sindical, y por la otra a todos los que han formado parte de los cuadros de representación, a mis compañeros exsecretarios, porque estoy seguro de que estos años alguien podrá observarlos, bueno, si nos toca a nosotros bien, pero alguien podrá observar que seguirán sumándose años de esta lucha sindical. Pudiéramos destacar el haber logrado que nuestros compañeros trabajadores académicos tuvieran una cláusula que garantizara el ingreso de los hijos de los trabajadores académicos. El otro fue un incremento en el 95 que logramos gracias a que se niveló el tabulador nacional. Tuvimos aumentos hasta el 60-70% en las categorías, porque estábamos abajo del tabulador nacional. Hicimos una gestión a nivel nacional con la CONTU y con el rector en ese entonces, el maestro Gerardo Ávila García, y sí hubo ese incremento importante. Y el otro es que teníamos nuestra revisión salarial hasta mayo. Entonces cuando ya nos daban nuestros aumentos, pues ya el peso estaba devaluado, o nuestros incrementos pues ya estaban muy deteriorados, y entonces adelantamos nuestra revisión al 1 de febrero. Nuestro sindicato académico es una de las organizaciones más representativas en el estado, a pesar del golpeteo que ha estado haciendo el sistema, a pesar de estas nuevas reformas laborales que ahora ya no quieren contratos colectivos de trabajo, quieren contratos por 3 meses, etcétera, se ha mantenido. Y creo que se ha mantenido por el liderazgo de todos los compañeros que han estado al frente de nuestro sindicato, y que bueno, en esta parte hay que destacar a Mario Cortés, porque ha logrado consolidar toda esa fuerza que tenemos como académicos, y sobre todo con la experiencia que él ha tenido de todos los compañeros que conoce y que ha estado con ellos, para que nuestra organización tenga dignamente un representante. Un reconocimiento a todos los fundadores de nuestro sindicato, porque gracias a ellos tenemos lo que tenemos. Y obviamente a todos los que han estado al frente de este mismo, porque han tenido un papel muy digno, nunca han dejado caer a nuestro sindicato, y especialmente en estos 35 años que llegamos muy bien, llegamos consolidados, llegamos unidos, pero se debe a que hay líder. Y el líder es Mario Cortés, lo cual le mando un reconocimiento, porque ha aglutinado, ha sabido llevar las políticas institucionales, federales, internas con el actual rector, y sobre todo que a todos los agremiados nos ha dado nuestro lugar, cosa que actualmente nuestro sindicato tiene una fuerza muy importante en estos modelos. Los sindicatos tenemos 2 pilares fundamentales: la bilateralidad
y el respeto estricto al contrato colectivo de trabajo, las prestaciones, el derecho ganado. Obviamente esto se ganaba el adjetivo de los sindicatos blandos, sindicatos tibios, o los sindicatos en extremo, los fundamentalistas, los incendiapueblos, los que exigían en ocasiones, al parecer, de la institución, de la administración de la institución, como sindicatos fundamentalistas que exigían solamente centavos. Y obviamente el sindicato tenía décadas que no se incrementaban los días de aguinaldo. Para mí es un punto, no porque haya sido mi gestión, sino porque fue un punto muy importante que logró destrabar algunas prestaciones congeladas. Incrementamos los días de aguinaldo y se preparó un reglamento de ingreso, promoción y permanencia, pero consultado desde las bases, no en base al modelo que exigía la SEP, no en base al modelo explotador y tiránico que exigía las autoridades federales. Fue consensado con las bases, analizados y depositados ante la Junta, y se logró un buen incremento salarial en base a la capacitación, porque antes te mandaban a estudiar maestrías y no te daban dinero, era a capela con tus propios recursos, y se logró que la universidad otorgara hasta el 100% de descarga, te capacitaras, y afortunadamente un gran número de compañeros, ahora doctores, ahora maestros en ciencias, la universidad les pagaba su preparación. Muchos directores y funcionarios universitarios, no solamente aquí, sino en muchas universidades del país, se convierten en tiranos cuando ocupan el cargo administrativo, sin recordar que eran feroces sindicalistas en los cargos seccionales. Y la universidad sí se puede transformar, y que el sindicato no es un problema, sino el sindicato siempre ha sido parte de la solución a la política universitaria. Yo felicito a todos y a todas los compañeros sindicalizados y les pido que la unidad, que la participación, que en el análisis, pero sobre todo en la participación y en dar un propósito al sindicato, damos un propósito a la universidad. Yo felicito al sindicato, me solidarizo y estamos con él, y doy un fuerte abrazo a todos los compañeros sindicalizados. La perspectiva de nuestra organización gremial ha sido desde su creación la de ser un vínculo político, social y académico fundamental para el fortalecimiento de la sociedad y del Estado, a partir de una verdadera actualización, capacitación y profesionalización académica de los agremiados a nivel de maestrías, doctorados y postdoctorados. Esta organización sindical ha logrado coadyuvar al crecimiento, cambio, mejora y adecuación institucional en concordancia con el propio conocimiento que se genera en las aulas en el beneficio directo de la calidad académica de nuestros estudiantes.